Muy buenos días, tardes o noches. De parte del equipo 13, nos gustaría exponer nuestro proyecto final, cuyo tema es paraísos fiscales. El equipo está conformado por Kevin Moisés Sánchez Lugo, Ana Karen Núñez Toledo, Vania Grisel Miranda Chávez y Caleb Jair Cupido Esquivel. Como parte de la introducción, me gustaría agregar que el objetivo de nuestro trabajo es proporcionar información general y trascendente sobre los paraísos fiscales, como pueden ser sus consecuencias y posibles soluciones del problema, debido a que este aqueja mucho a la sociedad mexicana en particular, y para brindar información sobre también cómo se desarrolla a nivel internacional, debido a que se sabe que muchos de los paraísos fiscales son fuera de territorio mexicano. También nos gustaría hablar sobre los criterios que deben de tenerse en consideración para elegir un paraíso fiscal. Eh, Influyen muchos factores, como podría ser el monto de inversión, la idiosincrasia del lugar, las vías de comunicación, estabilidad económica, entre otras muchas. Como parte del marco referencial, me gustaría hablar sobre la conceptualización de qué es un paraíso fiscal, la cual textualmente se define como aquellos países en los que los residentes extranjeros, empresas o personas con alto ingreso efectivo colocan su dinero para evitar pagar impuestos en sus territorios de origen. Marco contextual. Hablando de los paraísos fiscales, se trata de países en donde debido al contexto legal son literalmente paraísos para empresas o personas que realizan actividades lucrativas fuera del marco legal de su país. Algunos ejemplos de países son Suiza, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Islas Vírgenes. Marco teórico. En varias ocasiones hemos escuchado o visto historias relacionadas con los paraísos fiscales, escándalos como los Paramount Financiera en Italia, Enron en Estados Unidos y los populares papeles de Panamá. Estos son nada más una de las cuantas referencias cotidianas en donde se han ejecutado un sinnúmero de actos ilegales. Marco histórico. Un claro ejemplo son los banqueros suizos, quienes tratan de hacernos creer que hicieron del secreto bancario un santuario inviolable para proteger los activos judíos de la codicia de los nazis, cuando en realidad, como podemos observar, se trataba sobre todo de proteger sus beneficios y patrimonios. Las características propias de los paraísos fiscales nacen entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cabe recalcar que la historia de los paraísos fiscales no es lineal ni continua, ha tenido sus rupturas y cambios. La problematización de la investigación se crea al darse cuenta que hay empresas y personas que no pagan las responsabilidades tributarias de su país de origen, lo que ocasiona que el gobierno perciba menos ingresos para invertir en el desarrollo social, en la infraestructura, en el ámbito industrial, económico, y esto genera una gran problemática que afecta al país y a la sociedad de origen. El principal objeto de estudio de esta investigación es analizar las causas y consecuencias que traen los paraísos fiscales consigo. Planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que se visualiza en este proyecto? Que los paraísos fiscales son herramientas que los individuos o empresas utilizan para reducir o en su totalidad evitar pagos de impuestos. ¿Cuál es el contexto del problema? Que atrae mucho la atención de las empresas ya que es una manera para la evasión de impuestos o también las obligaciones fiscales. ¿Cuáles son los efectos? Pues que provocan que los gobiernos no tengan ingreso de impuestos de los más ricos que se necesitan para financiar servicios públicos. Como objetivo específico, es importante definir los parámetros de precios de transferencia utilizados por la Administración Tributaria en sus aplicaciones, establecer procedimientos claros para el funcionamiento del precio de transferencia, su impacto financiero y los documentos que deben presentarse y las multas impuestas por las autoridades fiscales. ¿Por qué quisimos hacer esta investigación? El principal objetivo de esta investigación es saber las causas y consecuencias de los paraísos fiscales, ya que es un tema bastante interesante y que se lleva a cabo en el campo de finanzas. Además, en la actualidad, pues es comúnmente practicado por empresas y empresarios. Lo que se espera obtener como resultado de esta investigación es básicamente cómo las empresas realizan un cambio y estas tratan de concientizar
a una falta de inmoralidad hacia la nacionalidad de procedencia, como lo es evitar el pago de impuestos. Continuamos con la encuesta. Nosotros realizamos 5 preguntas que creíamos que eran fundamentales para nuestro proyecto, que son: ¿qué son los paraísos fiscales? ¿Cuáles son las ventajas de los paraísos fiscales? ¿Cuáles son las desventajas de los paraísos fiscales? ¿Qué países se consideran paraísos fiscales y se pueden combatir los paraísos fiscales? Resultados. La encuesta se realizó a 30 personas. Con la pregunta, ¿sabe usted lo que es un paraíso fiscal? Lo que el 3% contestó que sí, que equivale a 1, y no, con el 97% que equivale a 29 personas. La segunda pregunta de nuestra encuesta fue: ¿conoce usted algún paraíso fiscal? El 17% de las personas encuestadas dijeron que sí, mientras que el 83% restante no. Esto equivale a que 5 personas sí conocen lo que es un paraíso fiscal y 25 no lo conocen. La tercera pregunta fue: ¿le gustaría saber un poco más sobre el tema? A lo que el 50% de los encuestados respondieron que sí y otros 50 respondió que no. Esto equivale a que 15 personas sí les interesa conocer el tema y a 15 personas no les interesa conocer el tema. La pregunta número 4 nos preguntaba a grandes rasgos si conocíamos cómo esta problemática afectaba a la economía de nuestro país, el cual un 13% respondió que sí y un 87% que no, dándonos a entender que mucha gente no conoce información sobre los paraísos fiscales y la manera en la que está afectando nuestra economía. La pregunta número 5 nos dice que si consideraríamos a los paraísos fiscales como una opción. Solamente un 10% respondió que sí y el 90% dijo que no, reforzando la teoría de que se sabe muy poco sobre cómo funciona un paraíso fiscal, así que poca gente la considera como una opción viable para su uso personal. Ahora hablaremos de las observaciones que vimos como equipo, que una fue que realizamos las conclusiones de manera que se creara un concepto y no personal. Lo discutimos por medio de páginas web. Se creó una propia definición parafraseada dentro de la investigación mediante el debate. Hallazgos. Los paraísos fiscales son utilizados globalmente por individuos, empresarios, políticos, etc., escondiendo dinero en cualquier continente. Hay países a favor de este fenómeno, eliminando total transparencia en ellos, para atraer extranjeros a guardar su dinero en cotas más mínimas, más de impuestos. A pesar de que afecta al crecimiento de los países, este fenómeno no es ilegal. Como conclusiones, queremos dejar en claro que si esto no existiera, nuestro país crecería exponencialmente, ya que tendría más capital para invertir en áreas como tecnología, economía y cultura. Lamentablemente, en nuestro país esta práctica no es considerada ilegal. Sin embargo, dentro de la sociedad en la que vivimos se consideran que son personas sin ética, ambiciosas y egoístas. Como parte de las propuestas de mejora, la más importante creo que es dar a conocer toda la información al respecto de los paraísos fiscales, cómo funcionan y los efectos que causan a nuestra economía. Como segunda propuesta, creemos que hacer transparente la colocación de impuestos en el país con números reales es algo muy importante, debido a que esto, a pesar de ser usado para el beneficio del país, eh, puede generar un descontento en la sociedad, y creo que estos números, al regularse de mejor manera, podrían evitar que la gente opte por paraísos fiscales.